los discípulos vivían, ¿cierto? Y que relata el capítulo 13 hasta el final. eh, el verso final concluye el escritor Lucas diciendo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Podemos entender a través de la palabra que la visión, el pensamiento que había en estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo no era otra sino concluir y acabar, ¿cierto?, la carrera con gozo, cumplir con la misión que a ellos se le había encomendado, que era predicar el Evangelio a toda criatura. El gozo de ellos era llevar a cabo la labor que el Señor le había encomendado. Para ellos no había obstáculo, para ellos no había dificultad. Las dificultades o los obstáculos que pudieran ponerse en el camino eran saltados por ellos y seguían adelante en su convicción, porque ciertamente ellos tenían una convicción y esta convicción era real, que Dios había venido a esta tierra, se había hecho carne, había muerto por sus pecados, pero ahora el mismo Dios era el que impulsaba a estos hombres internamente a llevar a cabo la misión. ¿Para qué? Como Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos, Dios le envía esta misión, esta comisión, a este grupo de hombres que incansablemente predicaban el Evangelio de la verdad y de la justicia. ¿Habían problemas? Sí, ciertamente, habían muchos problemas, diferencias tal vez al principio entre ellos, pero todo esto era consolidado en un solo pensar, en un solo sentir, el cual el Espíritu Santo trabajaba en cada uno de ellos para llevar a cabo la misión para la cual habían sido llamados. El capítulo 14 continúa el escritor Lucas relatando y dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo griegos. Fíjese, en el capítulo 13 hablábamos que los judíos de aquel lugar, en Listra, ¿cierto? El primer viaje, muchos rechazaron la palabra del Señor por boca del apóstol Pablo, pero en este lugar fue diferente y muchos judíos y asimismo griegos creyeron en la palabra del Señor. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a piedrarlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Lacaionia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Estos primeros versículos del capítulo 14 nos aclaran más, hermanos amados, esta convicción que tienen estos hombres por la predicación del Evangelio. Y aunque tuvieron oposición, fíjese, en aquella ciudad, en Iconio, ellos permanecieron un gran tiempo y Dios confirmaba con ellos a través de señales, de prodigios, para convencer a aquellos que eran difíciles de ser convencidos, ¿verdad? Había gran multitud, tanto de judíos como de gentiles, que eran incitados, ¿cierto?, a levantarse contra Pablo y contra Bernabé. Pero aún así, ellos, hermanos amados, no eh, dejaban de predicar el Evangelio. Aún en la persecución, o sea, en la adversidad, estos hombres seguían anunciando el Evangelio de Cristo.
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis. ¿A qué? Al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciera sacrificios. Estas ciudades, que eran ciudades griegas, tenían un concepto totalmente diferente a lo que era una divinidad. Usted sabe que los griegos, que eran politeístas, manejaban en sus pensamientos una diversidad de dioses. Para cada cosa, los griegos tenían un dios. Pero aquí habían unos hombres, el cual, por su mano y el poder de Dios, fue hecha una gran sanidad que causó conmoción en esta ciudad, en Listra, y hizo que esta gente que adoraba a los dioses los catalogara a ellos también como dioses, y empezaron a rendirle tributo, ¿verdad?, a ellos, ¿cierto? Una gran fiesta, como suelen hacer los griegos, sus fiestas paganas. Pero esto no agradó a los discípulos, Bernabé y Pablo, los cuales rasgaron sus vestiduras y trataron de persuadirles a ellos que ellos también eran hombres y que lo que ellos venían a hacer era sacarlos de este error, de esta vanidad, y volvernos y ponernos el frente del Dios verdadero. Y esto es lo que trataron de hacer con su actitud. Pero sabemos que estos pensamientos religiosos, estas ideas religiosas, están arraigadas en el corazón del hombre. Por tanto, el hombre cree que hace bien de esta manera, porque no tiene un patrón, no tiene, hermanos amados, una conducta real, verdadera, de lo que es el Dios verdadero. Trataron de impedir, pero no pudieron. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiéndole apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en qué, en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Escuche bien, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pese a la persecución, pese al peligro latente de la muerte, estos hombres que fueron comisionados por el Señor no cesaron, hermanos amados, de hacer su obra, de hacer la obra que fue encomendada. La importancia
que ellos prestaban al mandamiento de Dios era más grande aún que su propia vida. Fíjese, ellos no consideraban preciosa su vida, como dijo la misma apóstol Pablo, que no consideraba preciosa su vida con tal que acabara su carrera con gozo. Hoy día muchos se preocupan más de su propia vida que de predicar el evangelio, de llevar la buena semilla a aquellos que no todavía que están hoy día en oscuridad, en tinieblas. Volvieron a recorrer las mismas ciudades donde fueron perseguidos, donde Pablo también fue apedreado. ¿Para qué? Para alentar a los discípulos, para, aleluya, ahí en las iglesias, ungir ancianos, ungir pastores, para que ellos pudieran administrar mientras ellos seguían la carrera, anunciando al Dios de dioses y al Señor de señores. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué hicieron estos discípulos? Bernabé y Pablo, que fueron apartados por el Espíritu Santo. Recuerde cómo comienza esto. El Espíritu Santo diciendo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Recorrieron estas ciudades, hicieron esto y volvieron nuevamente a recorrer las ciudades, a confirmar el ánimo de los discípulos, a darle aliento, a darle fuerza, a darle esperanza a través de la palabra. Sí, porque ciertamente el enemigo se levanta, como dice la Escritura, que el enemigo se levantará como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Eran hombres que eran incansables, hermanos amados, y no se equivocó Dios al escoger a Pablo y a Bernabé para esta misión, porque ciertamente, concluyendo este capítulo 14 ya, podemos ver que la misión se cumplió. Sí, que estos hombres cumplieron con el acometido que el Señor les había encomendado. Aunque Pablo se llevó, hermanos amados, esas piedradas de aquellos hombres judíos y gentiles que lo dieron por muerto, pero no estaba muerto. Pablo se levanta y entra nuevamente a la ciudad. Si usted se fija, todos estos obstáculos que aparecieron en el camino no fueron, hermanos amados, fuertes para apagar el ánimo de los discípulos. Hermanos, así también nosotros no debemos desistir, no debemos flaquear ni desmayar en los tiempos de angustia, en los tiempos de prueba, en los tiempos de adversidad, sino que sabiendo que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que conoce todas las cosas, un Dios que es justo, que sabe hacer todas las cosas. Como dijo el profeta, bueno es esperar en el Señor. Sí, no en nosotros, bueno es esperar en Dios, para que Dios, como dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es ahí donde nosotros debemos, hermanos, aguardar y esperar esas misericordias y esas bondades de parte de Dios para con nosotros. Gracias damos al Señor en esta mañana, concluyendo este capítulo 14 del libro de Hechos. No se olvide, hoy tenemos culto en el lugar de Trieste, 1457, a las 19 horas. Si usted no tiene un lugar, ahí hay un lugar para que usted vaya y se congregue. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver el corazón a Dios. Los días, hermanos, son malos. Los días de estos tiempos son difíciles, pero aguardamos en el Señor y esperamos en su bondad y en su misericordia. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana y le colme de bendiciones, que afirme su espíritu en usted y pueda resplandecer el rostro del Señor en su corazón, en su alma.
Si ha caído, levántese. Si está débil, fortalézcase en el Señor a través de la oración. Si tiene dudas, pídale a Dios que disipe toda duda. Si no sabe, tome la Escritura y empiece a leerla y empiece a buscar la presencia de Dios. Dios le bendiga en esta mañana.